Desde siempre hemos tratado un tema bastante complejo, bastante espinoso. Hablamos de la violación de niños, de niñas y adolescentes. Con este tema, que en este momento vuelve a la palestra, vuelve a traer luto a la República Dominicana, el caso de la niña Lismari, vamos a hablar exactamente sobre cómo tratar de evitar el riesgo ante un abusador sexual. En este momento vamos a conversar con la psicóloga Indira Fernández. Indira, gracias por estar con nosotros. Hola, Javier. Hola, Javier, muy buenas tardes. Asimismo soy parte de ustedes. Gracias nuevamente por la oportunidad que me dan de estar aquí en el show de Nelson. Es un placer para nosotros siempre tenerla aquí. Esta situación general que nos trae bastante dolor, bastante angustia, trae muchos puntos, muchas aristas. ¿Cuáles son de esos primeros que como nación, como sociedad debemos tomar en cuenta? Sí, yo considero que lo principal, el punto que más debemos tomar en cuenta es la familia. O sea, con esto no les estamos queriendo decir, que los padres necesariamente tienen la culpa, pero recuerden que el cuidado, la protección mayor que se le debe dar, sobre todo a los niños, ¿de dónde debe venir? No es de la escuela, no es de ninguna institución, es de los padres. En este caso estamos hablando de una menor de 9 años de edad que sale un domingo sola de su casa a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, explícame eso. O sea, cuando se supone que si un niño de esa edad va a salir de su casa, los padres no deben permitirlo. No, ¿y a qué? O sea, ¿y a qué? Exactamente. Voy allí de un pronto. ¿Dónde? No, voy allí a buscar. No, ojalá sea al lado de la casa, pero no debe ir sola. En este caso una niña, y sobre todo con ya los antecedentes que hemos vivido, o sea, porque no es la primera vez que sucede algo así. Entonces, lamentablemente, mientras no haya definitivamente una concientización en los padres acerca del peligro que pueden correr sus hijos, es algo que va a seguir pasando. Lamentablemente. ¿Qué podríamos decir respecto a este punto de esa soltura? ¿Cuál es la falta de conciencia? ¿Cuáles son los primeros puntos de la sociedad que tienen la falta de dirección de cómo mantener la educación a los niños, de cómo mantener a los niños lejos de los depravados? O sea, ¿cuáles puntos de la sociedad son los más débiles en ese aspecto en cuanto a educación? Ya sea económicamente, ya sea en sectores. ¿Cuáles son? Mira, yo diría que hay una falta, un exceso de confianza y un exceso también de jugar el rol de manera responsable que como familia se debe jugar. ¿En qué sentido lo digo? Exceso de confianza. No, que tenemos ya muchísimos años, mucho tiempo viviendo en un mismo sector, ya todo el mundo se conoce, todo el mundo es de confianza, entonces yo dejo a los hijos míos como chivito en la sabana. Y no debe ser así, ni con los niños ni con las niñas, porque generalmente este tipo de abusadores sexuales, este tipo de personas que muchas veces también están dentro de la misma familia, nunca lo demuestran. Generalmente son personas que cuando tú les preguntas a los vecinos o a las familias, te dicen, pero él era muy tranquilo. Él era un hombre muy trabajador, él no se metía con nadie, pero ese era el violador, ese era el asesino. Entonces, con los niños, ya debemos aterrizar en esta realidad. No se debe tener confianza con nadie. Pero, ¿cómo? Sí, que la otra parte que te iba a decir era también los padres que no están asumiendo de una manera madura, de una manera responsable su rol. Es decir, no, porque ella está ahí y por aquí todo el mundo se conoce. No es así. O sea, tú tienes la responsabilidad de velar por esa niña. ¿Qué hace una niña tan temprano sola en la calle? ¿Qué hace una niña o un niño yendo solo a un colmado, por ejemplo? Donde vemos que la mayoría de personas lo que están ahí es bebiendo alcohol.
y hay que destacar algo, ella sale a las 8 y pico de la casa, entra, según el video, casi a las 9 a la panadería o a la casa, al basurero donde vivía este individuo. Era un callejoncito bastante larguito. Un callejón y un basurero. Sí. Y todavía a las 11, cuando él sale en el motor, que según las declaraciones de él, la llevaba ahí, entonces han pasado 2 horas. Y la familia no había ido a la casa porque se sospechaban y fueron después a la casa, pero fue después de las 11, 2 horas después de una niña. Claro, o sea, una niña, ya al minuto de tú darte cuenta que no está en la casa, ¿cómo es posible que tú no vas a accionar inmediatamente? Otra cosa es también, Javier y televidentes, las madres, los padres o el tutor, quien sea que esté criando a un niño, tiene desde ya, porque ya los niños de ahora no son como los de antes. No. Los de ahora entienden, son muy despiertos. Sí, hay que hablarles. Tienen que explicarles, hablarles claro. Mira, tú no te puedes dejar tocar. No te dejes tocar aquí, y se lo señala y le toca tú como mamá o como mamá esas partes. Ahí no. No, claro. Y si alguien lo hace, tú me lo tienes que decir inmediatamente. Si alguien te dice, no se lo diga a papi o a mami. Exacto, ahí es que más rápido el niño tiene que decírselo. Entonces otra cosa es, supuestamente, porque no podemos afirmarlo, la niña ya le había dicho al padre que este hombre la había tocado. A la abuela, supuestamente. A la abuela, exactamente. Entonces no le hicieron caso. Es que los niños, no les voy a decir que siempre, pero los niños generalmente no hablan mentira. Los niños dicen, o sea, ellos no tienen filtro, ellos dicen tal cual como les pasó. Claro, y aunque hubiesen dudas de si eso es verdad o es mentira, lo que les están diciendo, ya por sospecha tienen que actuar. Pero ven acá, claro. Sobre todo cuando les están hablando que ha habido toques en zonas erógenas, en zonas que son sensibles sexualmente hablando. Definitivamente. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Háblenle claro a los niños. Padres, ellos son su responsabilidad. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que nos violen a todos? ¿Que nos violen a todos nuestros hijos? No. Y entonces, para colmo, la otra parte, obviamente, que es aún peor, ya quitarle la vida también. Licenciada, hay un punto. Usted dijo que, y ya se ha dicho, que la niña le había dicho a la abuela que él la tocaba. O sea, se podía identificar de manera directa. En este caso, ya ahí se tenía que reaccionar. Pero, en otros casos, ¿cómo podemos identificar cuáles son esos puntos que siempre hemos escuchado, pero cuáles son esos puntos que se puede identificar a una niña o un niño que está siendo abusado? ¿Cómo se muestra? ¿Cuáles son los reflejos? Generalmente hay un cambio de conducta. Generalmente hay un cambio de comportamiento en ese niño o en esa niña. Por ejemplo, si esa niña, o vamos a decir niños para referirnos en sentido general, no estamos discriminando, ese infante, exactamente, para estar más alineados. Si ese infante, por ejemplo, le gustaba estar con X persona, disfrutaba estar en determinado lugar y ya no, eso te tiene que llamar la atención. Cuando cambia también su manera de ser, si era un infante que le gustaba mucho, por ejemplo, jugar, que le gustaba mucho socializar con amiguitos, con familiares, y ya no lo quiere hacer, también debes prestarle atención a eso. Si se encierra en su cuarto, si no quiere salir de la casa. También, si cuando oye mencionar hasta el nombre de esa persona, ya tú lo ves como con miedo, medio temeroso. Esos son puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta también. Ahora, también hay otro, que es uno de los más importantes antes de que tú intervengas. Si tú eres de las madres que tiende a ayudar a bañarse a tus niños, y cuando tú le pasas la mano por cierta zona, inmediatamente muestran resistencia y te apartan, también esa es una señal de que algo está pasando en la vida de él. Podría ser también el caso de que tiene la costumbre de bañarlo o bañarla y ya drásticamente comienza a decir que no quiere, que quiere solo, que bañarse solo o sola y llore. Así es. Entonces, y como te digo, o cuando se le toca cierta parte, inmediatamente ese infante reacciona, muestra resistencia, como no, ahí no.
Entonces, hay un punto que es que falta bastante, diría yo, Sí. usted me corrige, pero es la comunicación entonces con ese niño. Exactamente. O niña, que a veces simplemente es, mira, la comida está ahí, mira a esto y vete a acostar y ya. O sea, no hay una comunicación en el día con el niño o la niña. Sí, entonces entendemos, Javier, erróneamente, que los niños, no, porque está muy chiquito, no sabe. Tú le estás delegando no solo la educación a nivel general, sino la sexual sobre todo, a canciones. Sí. Porque ya desde que son chiquitos ya se saben las canciones y sabemos las letras de ahora como son y los aplaudimos cuando lo vemos perreando, diciéndolo de manera clara. Que no son para educar y en este caso no Exacto. culpamos solo a los que hacen las canciones, sino entonces tú como padre es el que debe vigilar qué escucha, Claro. cómo acciona, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ellos están entendiendo ahí, ellos ya están captando eso. Ya. Novelas, ciertos programas, de hecho ya hasta en muñequitos se pueden ver ciertos tipos de escenas. Entonces tú como padre tienes que decírselo, tienes que hablar con tus niños. Definitivamente. Claro, la comunicación aquí es esencial. No se lo delegues a un gobierno. Que el gobierno no está haciendo nada con la educación. O si no, también otra cosa que he escuchado mucho es, no, porque a mí no me educaron así. Pero es que para tú decirle a tu hija o a tu hijo, no te dejes tocar en tal parte, tú no necesitas ser tan letrado para pero esto. acá, no, ya la cosa ha cambiado. Y la vigilancia. Así es. La vigilancia es muy importante también. Licenciada, bueno, ese es un tema que bastante Muy largo, amplio. bastante amplio. Ya más adelante podremos tocar otra latitud del mismo. ¿Dónde podemos localizarla a usted? ¿Dónde se puede hacer una consulta? Claro, en un centro de salud llamado Sensorat, en la calle Restauración número 145 y con el número de teléfono 809-724-5961. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Ustedes de nosotros totalmente. Nosotros continuamos. El señor Nelson Javier ya está por aquí. En un momentito hablamos de diferentes temas de la sociedad y la política. Quédese ahí. Este es el show de Nelson, Alma y voz del pueblo.